Okay, so she kicks you. And your response is you ball a fist up and you punch her 3 times in the stomach. En la tranquila noche del 27 de abril de 2016, una serie de eventos desafortunados se desplegó en Jacksonville, Florida, revelando un oscuro velo de violencia y abuso de poder. Mira Alejandra Martínez, una mujer recién empleada en el Scores Bar, enfrentó el peor día de su vida, marcado por un encuentro que dejaría una cicatriz indeleble no solo en su existencia, sino en la percepción pública de la integridad policial. Aquella fatídica noche, tras ser despedida en su primer día de trabajo, Martínez fue abordada por 2 oficiales de patrulla en Jacksonville, el novato oficial Akami Basadi y su compañero, en un incidente que pronto escalaría a una violenta confrontación. El altercado, capturado parcialmente por cámaras de seguridad y cámaras de tablero, desvelaría una realidad aterradora: la vulnerabilidad de los civiles frente a aquellos jurados a protegerlos. Según el reporte policial, Martínez, visiblemente afectada por el alcohol, se resistió a ser escoltada fuera del establecimiento, desencadenando una espiral de violencia. Las imágenes muestran a los oficiales intentando someter a una resistente Martínez, quien, a pesar de estar esposada, recibió golpes reiterados de Basadi, un acto que contradice toda normativa policial respecto al trato de sospechosos en custodia. Este suceso abre un debate crucial sobre el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades. ¿Es aceptable que un oficial, en el calor del momento, olvide las directrices de su formación y recurra a la violencia desmedida? Este incidente pone en evidencia la necesidad imperante de reevaluar y reforzar los protocolos de entrenamiento en el manejo de situaciones conflictivas, enfatizando el respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de cada individuo. Mientras el oficial Basadi afirmaba estar actuando bajo el estrés del momento, el video contradice cualquier justificación para sus acciones. La violencia, especialmente contra una sospechosa ya inmovilizada, no solo es inexcusable, sino que también mancha la reputación de la fuerza policial, generando desconfianza y temor entre la comunidad a la que se juró proteger. Este incidente nos obliga a reflexionar sobre la cultura de la impunidad y el abuso de poder dentro de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. La pregunta persiste: ¿cómo podemos garantizar que aquellos designados para salvaguardar la paz y el orden público actúen dentro de los márgenes de la ley y la moralidad? La respuesta yace en parte en la implementación de sistemas más rigurosos de rendición de cuentas y en la educación continua sobre los derechos humanos y el manejo ético de las interacciones civiles. En el análisis posterior del incidente, emerge una preocupación profunda respecto a la capacidad del sistema para autorregularse y asegurar la integridad de aquellos a quienes se les confía el poder. La reacción inicial del Departamento de Policía de Jacksonville y el tratamiento subsiguiente del caso ilustran las complejidades inherentes al desafío de mantener un equilibrio entre autoridad y responsabilidad. La difusión de los medios que capturaron la confrontación entre Martínez y el oficial Basadi provocó un escándalo público, cuestionando no solo la conducta de los individuos implicados, sino también las políticas de supervisión y entrenamiento que permitieron que tal incidente ocurriese. La transparencia y la rendición de cuentas, elementos cruciales en la confianza pública hacia las fuerzas del orden, parecían haber fallado en este instante crítico. Prepárate para un giro sorprendente. Suscríbete, dale like y activa las notificaciones. No querrás perderte lo que revelaremos a continuación. La revelación de que Basadi fue despedido y enfrentó cargos, aunque resultó en un acuerdo de culpabilidad que evitó un registro criminal, deja un sabor agridulce. Para algunos, la resolución del caso podría percibirse como un paso hacia la justicia. Para otros, una muestra de la lenidad y la protección interna que prevalece en ciertos círculos de aplicación de la ley. La disparidad en la percepción de la justicia y la efectividad de las medidas disciplinarias resalta la necesidad de un marco más robusto y equitativo para el manejo de la mala conducta policial. Más allá de la resolución judicial, este caso destaca la importancia de una supervisión y un entrenamiento exhaustivos. El conocimiento de las políticas del uso de la fuerza y el respeto por los derechos de los detenidos deben ser inculcados no solo como normas a seguir, sino como valores fundamentales dentro de la cultura policial. La prevención de futuros incidentes similares depende en gran medida de la capacidad de las agencias
para evaluar críticamente y mejorar continuamente sus prácticas y políticas. Este episodio sirve también para subrayar la importancia del papel de la comunidad y los medios en la supervisión de las instituciones públicas. La vigilancia ciudadana, facilitada por la tecnología moderna, ofrece una herramienta poderosa para asegurar que los incidentes de abuso de poder no pasen desapercibidos. Sin embargo, la responsabilidad de actuar sobre esta información recae sobre las estructuras de gobernanza y justicia, las cuales deben ser lo suficientemente ágiles y comprometidas para responder adecuadamente. La repercusión del caso de Mira Alejandra Martínez va más allá de los detalles específicos del altercado y toca el corazón mismo de lo que significa la justicia en una sociedad que se jacta de sus principios democráticos. La conversación sobre este incidente abre una ventana hacia una discusión más amplia sobre el papel de la fuerza policial en nuestras comunidades y cómo esta relación impacta profundamente en la percepción de seguridad y justicia entre los ciudadanos. La naturaleza del acuerdo al que llegó el oficial Basadi, evitando un registro criminal a cambio de reconocer su culpa en el asalto a Martínez, plantea interrogantes importantes sobre la igualdad ante la ley. Este desenlace, percibido por muchos como insuficientemente riguroso, dada la gravedad de los hechos, resalta una problemática recurrente en casos de mala conducta policial: la búsqueda de un equilibrio entre castigar adecuadamente el abuso de poder y mantener la moral y eficacia de las fuerzas de seguridad. Es crucial entonces preguntarnos, ¿cómo puede la sociedad asegurar que aquellos a quienes se les otorga el poder de hacer cumplir la ley no estén por encima de esta? La implementación de mecanismos de vigilancia interna y externa, como comisiones de revisión ciudadana y unidades de integridad dentro de los cuerpos policiales, surge como una respuesta parcial a esta pregunta. Sin embargo, la efectividad de estas medidas depende en gran medida de la voluntad política y la colaboración activa entre la policía, el sistema judicial y la comunidad. Además, el caso subraya la importancia de la educación y el entrenamiento continuo para los oficiales de policía, enfatizando no solo en las tácticas de control físico, sino también en el desarrollo de habilidades de comunicación y negociación, y una comprensión profunda de los derechos civiles. La capacidad para manejar situaciones tensas sin recurrir a la violencia innecesaria es fundamental en la construcción de una relación de respeto mutuo entre la policía y la población a la que sirve. Por último, la historia de Martínez invita a una reflexión sobre la reparación y la recuperación tras incidentes de violencia policial. La indemnización económica, si bien es necesaria, no es suficiente para sanar las heridas emocionales y el daño a la confianza en las instituciones. La justicia restaurativa, que busca reconciliar al ofensor con la víctima y la comunidad, podría ofrecer un camino hacia una resolución más completa y significativa. Este enfoque no solo aborda las consecuencias inmediatas del abuso de poder, sino que también trabaja para prevenir futuros incidentes, al promover un entendimiento mutuo y reforzar el tejido social. Este caso revela verdades incómodas sobre la justicia y la protección ciudadana. Para más descubrimientos y análisis, suscríbete, activa las notificaciones, dale like y comparte tu opinión en los comentarios. Prepárate para nuestro próximo video.